Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el interesante tema Conociendo el carácter de Dios. Segunda parte. Bienvenidos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites venir hasta esta tu casa para adorarte y exaltarte, para gozarnos en la alabanza, en la adoración, Señor, para rendir nuestros corazones delante de ti, para una vez más, Señor amado, poder confesar con nuestras vidas, con nuestros labios, con nuestro corazón, con todo lo que somos, que tú eres el Rey, Señor, y que solamente en ti confiamos y de ti dependemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por ese hermoso tiempo, Señor, pero ahora también te queremos pedir de la manera más humilde que seas tú hablándonos por tu palabra, Señor. Nos acercamos con reverencia y con respeto a ella, sabiendo que como palabra tuya tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu palabra sea un desafío diario, que tu palabra sea un alimento, que tu palabra sea un refresco para cada vida y cada corazón. Que tu palabra, Señor, sea esa directriz que tienes. Ponemos en tus manos este tiempo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a su lado? Dígale qué bueno verle hoy en la casa del Señor. Comenzamos hace 8 días a desarrollar un tema que titulamos Conociendo el carácter de Dios. ¿Conociendo el qué? El carácter de Dios. Estuvimos hablando hace 8 días de que nosotros y la Biblia da y enseña que Dios es un Dios teísta. Hablamos que era un teísmo, hablamos del contexto del pasaje, dijimos que José muere, a uno le cambia la circunstancia de un día para otro, de un momento a otro cambia la circunstancia. Y yo le decía a mi esposa, nada más propicio con que hablamos hace 8 días sobre cómo la vida y las circunstancias cambian de un momento a otro. Yo le decía a mi esposa, hay épocas en que todo es tan tranquilo. Le dije, pero a mi esposa, estas 2 últimas semanas, sobre todo esta semana, hablamos con mi esposa, ha sido terrible, terrible. Yo creo que a muchos les ha cambiado la vida y las circunstancias, se han enfrentado a situaciones, problemas, crisis. De una u otra manera el enemigo se ha querido levantar, pero el hecho de que Satanás se levante, el hecho de que las circunstancias cambien, no quiere decir que Dios haya cambiado. ¿Cuántos lo creen? Por eso hablamos de que Dios es tan perfecto que Él conoce todo y nada lo toma por sorpresa. Hablamos de cuáles eran las cualidades de ese Dios cercano, hablamos un poquito de Gruden, un hombre, Overkopf, y dijimos que hay varios nombres en la Biblia para Dios. En el hebreo dijimos que estaba el Yahvé, ¿cierto? El Adonai, pero Elohim, que era el término que usa, que es el plural de Dios, o sea, la palabra Elohim, la terminación es plural. Y lo que el texto estaba diciendo es que Dios es mayor, superior que cualquier otro Dios. Que Dios es eterno y que Dios no cambia y que el creador del universo y la tierra es el Dios que se involucra de una forma activa con su creación. Es decir, con usted y conmigo. ¿Cuántos lo creen? Se activa con usted y conmigo de una manera diaria, cotidiana. Y dijimos que el autor sagrado en su inspiración tan sabia por el Espíritu, conjuga el nombre de Dios con 4 acciones. Oyó, se acordó, miró y los tuvo en cuenta. Hace 8 días hablamos de que Dios oyó y hablamos de que Dios se acuerda. Y dijimos que Dios nos seguía teniendo presente. ¿Cuántos lo creen? Eso avanzamos hace 8 días. Hoy vamos a terminar con la ayuda del Señor. Pero hace 8 días quedamos en algo que quiero tocarle hoy. Y dijimos que a veces decimos, Dios no oye mi oración, y pensamos que Dios está en la obligación de responder todas las oraciones. Dígale al que tiene a su lado, eso es antibíblico. Dios oyó. ¿Cuántos creen que Dios oye? Dios oye. Pero el hecho de que Dios oiga no quiere decir que está obligado a responder sus oraciones. Y a veces uno queda con preguntas como, ¿por qué Dios no me responde, pastor? O sea, pues no sé, si no le responde a usted, ¿qué cree que a mí sí me va a responder? O sea, por tener el título, ¿me acerca más a Dios que usted? ¿Por qué Dios no oye? Y antes de hablar de los últimos 2 aspectos que quiero desarrollar en esta mañana, que son miró e intervino Dios, que fue lo que quise comentarles 8 días, quiero hablar de por qué a veces Dios no oye las oraciones, para que de pronto usted se examine en esta mañana y diga, ¿por qué Dios no oye mi oración? Si la Biblia dice que Dios oye mi oración.
Porque Dios no interviene en mi situación. Si la Biblia dice que Dios interviene en mi situación. ¿Sabe? Yo encuentro muchas razones, pero solamente quiero centrarme en dos. Es más, cuando hace 8 días miramos que estamos tomando también un salmo de referencia, que es el salmo número 100, y miramos que la partícula ton, que era bueno, hablaba de agradable, que a Dios le agrada involucrarse, intervenir la situación. Pero ¿por qué entonces a veces no pasa? Porque Dios no oye, porque Dios no se acuerda entonces. O porque no interviene. 4 cosas que quiero resaltar para que sigamos, para que no quede ese sin sabor en medio de la reunión, de la charla, sobre por qué a veces la oración no tiene respuesta, por qué Dios no oye las oraciones. ¿Cuántos alguna vez han hecho una oración que Dios no ha dado respuesta? ¿Y Dios dejó de ser Dios? No, Él sigue siendo Dios. La vida continuó, el sol volvió a salir, volvió a anochecer, porque Él sigue siendo Dios. 4 cosas rápidamente que yo veo, que quiero resaltar con usted para que avancemos sobre por qué las oraciones no tienen respuesta. Voy a leer los textos y rápidamente quiero hacer 2, tal vez, anotaciones de cada punto para que podamos seguir avanzando. ¿Por qué Dios no oye? Si la Biblia dice que Dios escuchó. Número 1, porque pedimos mal. Díganle al que tiene a su lado. ¿Por qué qué? Santiago capítulo 4, versículo 3. Quiero leérselo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar ¿en qué? ¿Para gastar en qué? ¿Por qué la oración a veces Dios no la responde? Número 1, porque pedimos mal. ¿Qué es pedir mal? Es que el propósito de nuestra oración no glorifica a Dios. Es decir, que una de las cláusulas de las oraciones es que la oración debe glorificar a Dios. ¿Cuál es el motivo de lo que usted está pidiendo? ¿Cuál es la intención de lo que usted está pidiendo? ¿Cuál es su motivación de lo que usted está pidiendo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué pide lo que pide? Pensamos que Dios debe responder todas nuestras oraciones y alguien me citaba un texto que está muy mal usado. Alguien me dijo, pero es que la Biblia dice, y quiero citar un texto de Juan capítulo 14, Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la gente dice, amén. Si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Entonces decimos, todo lo que yo pidiera en el nombre de Jesús tiene que hacerse. ¿Cuántos han hecho una oración y han dicho, y es en el nombre de Jesús, como si fuera un sello o una receta mágica para que Dios no lo conceda? ¿A cuántos no nos han enseñado y nos han dicho es que todo lo que usted ore en el nombre de Jesús se va a cumplir? ¿Se ha leído este pasaje antes? Todo lo que oremos. Entonces alguien una vez me decía, pastor, pero es que yo oro y pido en el nombre de Jesús y la Biblia dice que todo lo que pidiera en el nombre de Jesús, Dios me lo concede. ¿Usted se imagina de verdad que Dios concediera todo lo que nosotros pedimos? Yo hace 8 días le hablaba de una película que era Todopoderoso. La película, no la canción del hermano creyente, sino la de Jim Carrey, que toma el papel de Dios y ya todo le da así. ¿Se imagina la locura donde Dios dijera que sí? Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Por qué está ahí? Y alguien me decía, es que la Biblia dice que cuando yo como cristiano le pido a Jesús, Él tiene que atender mi oración. O sea, es y perdónenme la expresión, es el mesero del restaurante. Te estoy pidiendo, Señor, así que ven y atiende lo que yo te estoy demandando, porque a veces atribuimos cláusulas que no son así. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? A ustedes se les ha dicho, y espero lo tome como recomendación, que siempre que usted lee un pasaje, tiene que leer el contexto remoto y el contexto cercano y el contexto lejano. ¿Qué está hablando el texto bíblico cuando Jesús está hablando lo que está hablando con sus discípulos? ¿Qué está hablando la Biblia? Algunas cosas que quiero dejar en su corazón. El contexto en el que Jesús está haciendo esta promesa habla de 2 cosas. Número 1, está hablando de la fe en Jesús. Y número 2, vuelve y reafirma lo que Santiago está hablando, y es que la oración debe dar gloria a Dios el Padre. ¿Cómo así, pastor? Me dirá usted. Es decir, y quiero llevarle a esta reflexión, cuando el creyente ora en el nombre de Jesús, no solo debe, número 1, creer que Dios le escuchará, sino número 2, o que Dios contestará la oración, sino también debe preguntarse si su petición va a dar o no gloria a Dios. Si lo que usted está pidiendo va a glorificar o no el reino de Dios. Es más, un comentarista lo pone de tal magnitud que mire lo que dice. Todo el que levante una oración en el nombre de Jesús con una petición, pregúntese, ¿dará gloria al nombre de Dios?
Su petición servirá para que el reino de Dios avance y su petición está en armonía con la voluntad de Dios. Entonces la cláusula no es solamente yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor me conceda la petición. La cuestión es que su petición, para que Dios la responda, debe estar en común y en acuerdo con la voluntad de Dios. Debe glorificar a Dios y debe exaltar a Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Eso cambia la versión, porque es que a veces yo tengo oraciones egoístas. A veces pedimos por caprichos. A veces pedimos por mostrar. A veces pedimos por orgullo, por arrogancia. Y en el caso de Santiago, Santiago estaba hablando sobre la ética. Y Santiago estaba diciendo que la ética de la iglesia estaba mezclada con la ética del mundo. Ética viene de egnos, de convivencia. La iglesia, ni siquiera Dios les escuchaba porque su ética no era una ética correcta delante de Dios. Y sus oraciones eran para mostrar a los demás que para glorificar a Dios. ¿Por qué quiere pedir? Elvis Carballosa dice lo siguiente de este texto: esta situación impide el desarrollo espiritual, de modo que aunque oraban, Dios no escuchaba sus peticiones. La causa de aquel estado espiritual radicaba en el hecho de que aquellos cristianos habían colocado sus propios intereses por encima de los de Dios. Así que dígale al que tiene a su lado: Dios no está obligado a responder todas las oraciones. Número 2. ¿Por qué la oración no es respondida? Porque pedimos mal, pedimos con principios egoístas, pedimos de una manera sin preguntar o sin estar en acuerdo con la voluntad de Dios. Pero número 2, porque hay pecado en el corazón. ¿Hay qué? Pecado en el corazón. Y es incongruente, no es lógico que usted quiera hablar con Dios, al Dios santo, al Dios eterno, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que apartó un pueblo y hizo una nación santa, y al Dios que ni siquiera Moisés podía ver. Dice que cuando Moisés iba a la presencia de Dios, no lo podía ver cara a cara. Pero es incongruente que haya gente que piensa que tiene pecado en su corazón y sea tan descarada de venir a buscar y pedirle a Dios que le responda una oración cuando su corazón está lejos de Dios. O sea, no puede hacerlo. El salmista dice, Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Quiero ir hasta allí rápidamente para leérselo. Voy a leerle rápido los pasajes para que ahorremos tiempo. Usted simplemente anótelo si quiere y lo verifica en su casa. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? ¿No me habría qué? ¿Sabe? Una traducción más exacta es abrigar la maldad. Y me parece interesante cuando usted va al texto, hubiese yo mirado la iniquidad. Iniquidad habla de maldad, pero es una palabra que se usaba mucho en relación a los ídolos. O sea, el término ahí traduce también ídolo. Y el problema de la idolatría no es que la estamos pensando como algunos hoy en día solo la justifican. Algunos piensan que la idolatría solamente es el hecho de no tener imágenes o artículos representativos a santos o a Jesús o a Dios. ¿Usted sabía que el ser humano se puede idolatrar a sí mismo, que es lo que está hablando la Biblia? El principio de idolatría en el Antiguo Testamento no solamente era que apartaban su corazón de Dios a dioses ajenos, sino que el pueblo empezaba a creerse más importante que Dios. Así que tenga, o más bien guarde o reflexione, ¿qué está ocupando? ¿Qué está idolatrando usted más que al Señor? Porque es que a veces pensamos que no es solamente con no pecar. Solamente nos escandalizamos por aspectos grandes. Pero la idolatría en el corazón, el desplazar a Dios del corazón, el sacar a Dios del corazón, el darle más importancia a otras cosas que Dios, eso es idolatría. ¿Qué es más importante que Dios para usted? Su trabajo es importante, pero nunca puede estar por encima de Dios. Su familia es importante, pero nunca puede estar por encima de Dios. Su ministerio es importante, pero nunca puede estar por encima de Dios. Dios debe ser lo primero en su vida y en su corazón. ¿Está conmigo hasta ahí? Y el gran problema es cuando guardamos iniquidad. Por esta razón, hermana, Dios no oye oraciones. Desarraigue todo pecado de su corazón si quiere que Dios escuche su oración. Pero Dios no va a responder una oración cuando usted tiene pecado en su corazón. Y si las cosas se le han dado, pregúntese si realmente ha sido Dios o es Satanás dándole contentillo. Porque es que hay gente que piensa que porque vive bien y las cosas le salen bien, Dios está con ellos.
no se nos olvida, o más bien se nos olvida, que las cuentas se ajustan en la eternidad. ¿Por qué Dios no escucha la oración? Desobediencia a la palabra. ¿Desobediencia qué a la palabra? Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Proverbios 28:9: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Ayer me decía: pastor, pero ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Vaya a la Biblia. ¿Pero cómo hago para saber qué quiere Dios? Vaya a la Biblia. Ahí está todo el manual de instrucciones. Debe entender algo. Mira a la persona que tiene a su lado. Escoja cualquiera, que no piense que es personal, mírelo. Dígale: la Biblia no es un libro de recomendaciones. La Biblia es un libro de ordenanzas. Tenemos un serio problema y es que pensamos que la Biblia es un libro de recomendaciones. La Biblia no le está recomendando nada. La Biblia le está diciendo qué es bueno y qué es malo. Que usted lo quiera tomar como una recomendación es su problema. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Pero la Biblia no es un libro de recomendaciones. La Biblia es un libro que nos marca el camino. Y por eso la Escritura dice que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Impresionante el valor de la palabra para usted poder ser escuchado delante de Dios. Cuando hablo de la palabra hablo de esto, ¿no? De la Biblia, no de lo mucho que usted hable. Y por último, ¿por qué la oración no es escuchada? ¿Cuántos son casados acá? Levánteme la mano, los casados. Pongan buena cara, porque esa cara me preocupa más de lo que ya estoy esta semana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: ojo, maridos y esposas. Vosotros, maridos, igualmente vivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Estorbadas. Tres cosas rápidamente. ¿Qué impide que la oración sea estorbada o no tenga respuesta? La manera como usted está llevando su hogar. La manera como usted está llevando su casa. Tres cosas quiero resaltar que dice el texto bíblico que me parecen interesantes referente a esto. Número 1, dice: sean comprensivos. ¿Qué es ser comprensivos? Algunos piensan que comprensivo es tolerante. Pero la expresión comprensiva me parece bastante interesante, que el autor, o una de las traducciones que encontré, es conocimiento cristiano. Es decir, usted tiene que vivir con su esposa y su esposa como vive o como un correcto creyente o cristiano. Hay gente que piensa que se es cristiano solamente en la iglesia. Dígale que tiene a su lado: pero en la iglesia no se es cristiano nomás. ¿En dónde se es cristiano? En la casa. En el matrimonio es donde se demuestra el amor de Jesús. Mire, usted le aguanta a todo el mundo, pero a los de su casa no. Y es en su casa donde tiene que demostrar que es ¿qué? Cristiano. El primer lugar donde se va a ver que realmente es cristiano es ¿dónde? En su casa. Por eso es que usted, esposo y esposa, deben amar a su cónyuge a la manera que la Biblia dice, no a la manera que usted quiere o a la manera que usted cree. Usted debe amar a sus hijos a la manera que Dios dice. Usted debe criar a sus hijos a la manera que Dios demanda, no a la manera que la sociedad a veces nos impone o nos enseña. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo hasta ahí? Es normas. ¿Sabe mi hija en estos días me dice: papi, ella va a cumplir ya 15 años. Y me dice: yo quiero ponerme un piercing. Yo le dije a ella: mami, pues no puedes. Me dice: ¿la Biblia qué dice? Le dije: es que la Biblia no te dice si eso o no pecado. Pero en mi casa hay normas. Entonces en mi casa hay reglas, entonces no puedes, amor. Ah, bueno, papi, entonces no te lo pones. Y ya. Cuando trabajes, te pagues tus estudios, pagues tu comida, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Mientras tanto, pues hay normas en la casa. ¿Me va a entender? Yo tengo que decirles que es pecado y el diablo se la va a llevar por eso, porque el diablo ni siquiera, no sé si el diablo usará o no piercing,
Sí, porque es que el piercing es del diablo. Yo no sé si él lo usa. Yo lo único que sé es que en mi casa hay normas. Para mi esposa y para mí hay normas también de convivencia. Y tienen que ser acorde a la palabra del Señor para que mi casa y mi hogar, Dios escuche las oraciones. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, número 2, la Biblia habla de respeto en el hogar. El texto está hablando con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como a coheredera. Mire que el autor está hablando, y hay un problema con el feminismo, y no estoy en contra de eso, pero es que la Biblia no está hablando de una guerra de poderes en cuanto al hombre o la mujer, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual. Es curiosísimo el texto bíblico porque dice, cuide a la mujer porque el hombre es más fuerte. O sea, el hombre físicamente es más fuerte, ¿sí? Pero una mujer le da una gripa. Yo he visto mujeres con gripa enfermísimas cocinando, arreglando. A mí me da una gripa, yo le digo, mi amor, llama al notario. Puede ser mi último día, mi amor. O sea, porque uno es a tal punto que por eso el hombre no puede dar a luz un hijo. O sea, un hombre si diera a luz, dicen que se puede morir en el parto. La mujer tiene un nivel de dolor más alto. Pero la Biblia está diciendo que usted, varón, tiene que protegerla y tratarla como vaso frágil. ¿Eso de qué está hablando? Respeto. Respeto. Como coherederas, ¿qué quiere decir esto? Son iguales delante de Dios, por eso los dos van para el cielo. El machismo no es bíblico. ¿Me va a entender? Tráigame, láveme, pláncheme. Es que no es su muchacha, es su esposa. Y el problema es que si usted no corrige eso, sus hijos después tratarán a su esposa, a usted mismo, como sus sirvientes. No sé si me va a entender. Bueno, y si no le gusta, pues ¿qué hacemos? Pero es su responsabilidad. Yo he visto niñas pequeñitas gritando a los papás, hombres que le pegan un berrido a su mujer, o mujeres que le pegan un berrido a su marido en las calles. Ahora no estoy diciendo que se gritan en la casa donde nadie los ve. Estoy diciendo es que hay una línea de respeto. Y la Biblia está diciendo que si usted no aprende a tratar como igual a su esposo o a su esposa, a respetarse en su hogar, su oración no va a ser escuchada. ¿Está conmigo hasta ahí? Su oración no va a ser escuchada. Pero y por último dice, y me encanta ese texto por eso, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Un comentarista dice de este pasaje lo siguiente: cuando un esposo no vive con su esposa según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella. ¿Cómo va a orar usted con su esposo o con su esposa después de que se han tratado como un trapo sucio? ¿Cómo va a orar usted con su esposo, con su esposa, con sus hijos después de que se han gritado y se han ventado de todo? O sea, ¿con qué cara pueden ahora arrodillarse y orar después de que se han ofendido? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo lo va a hacer? Para que lo pueda hacer, pues no pelee. Pastor, es que usted no la conoce, pero usted sí la eligió, es su problema. Usted la eligió. Ahora dele honor. Usted lo eligió, ahora dele honor. Ore con él, ore con ella. Yo creo que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos lo creen? Nosotros hemos visto hogares transformados en la oración. Yo creo que Dios responde las oraciones. Pero una oración donde no haya respeto, donde no haya unidad, donde no haya santidad, un matrimonio, no puede estar Dios ahí presente. Dios no acepta oraciones ofrecidas, dice el comentarista, por esposas que viven en un ambiente de peleas y contiendas. Él quiere verlos reconciliados a fin de que puedan orar juntos en paz y armonía y disfrutar así de innumerables bendiciones divinas. ¿Cómo va a orar por su hijo, por su esposa, si tienen contienda en el corazón? Si usted ha peleado con su esposo o con su esposa, ¿cuál va a ser su oración? Señor, quítame esta carga, llévatelo esta noche. Ven por él, Señor. Ven por ella, Señor. Que no amanezca, Señor. Es que hay gente que se exaspera. Mire, yo he ido a casas donde no hay vajillas. Y no es que el Señor los ponga a estrenar cada 8 días, no, es que se volean lo que haya. Eso no es respeto. ¿Cuántos lo creen? Y Dios nunca va a escuchar una oración si usted en su hogar y en su casa y en su vida cotidiana no es un ejemplo de cristiano. Así que el día que usted venga a decir, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Piense en estos 4 principios. Y ahí sí pregúntese, ¿por qué Dios no está escuchando mi oración? ¿Listo?
No venga a decir, ¿por qué no escuchas mi oración, Señor? Cuando de pronto ha incurrido en uno de estos 4 errores a la hora de orar. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces, Dios oye la oración. ¿Cuántos lo creen? Dios oye la oración, pero Dios oye una oración como la que tuvo el pueblo en el libro del Éxodo. Cuando reconocieron su condición, cuando se pusieron a cuentas con Dios, oyeron y entonces seguimos ahora sí con nuestro tema, versículo 25 de Éxodo capítulo 3, donde quedamos, pero era importante aclararle esto. Éxodo 3:25, acuérdense que dijimos que en 2 capítulos había 4 menciones de Dios. Lo que no pasaba en capítulo 2 y capítulo 3, ahorita en el capítulo 1 y 2, en el 2, en los últimos versículos hay 4. Miró Dios. ¿Qué hizo Dios? Miró. Éxodo 2:25. Éxodo 2:25, ¿está conmigo? Éxodo 2:25. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Por qué los miró Dios? Porque su oración fue escuchada, porque ya habían superado estas 4 barreras. ¿Por qué los miró Dios? Porque se acordó, porque quiso intervenir en su historia. ¿Sabe? Este creo que es el concepto más importante del teísmo, porque nos revela a un Dios que interacciona con su pueblo. Miró Dios. Y es una mirada que habla de proximidad, que habla de cercanía. Por eso cuando la gente me dice, ¿dónde está Dios? Yo espero que ustedes escucharon hace 8 días cuando dijimos que es que nosotros hemos sacado a Dios. Pero Dios nos sigue mirando. Dios sigue en contacto con usted y conmigo. Mire, yo no sé, yo he visto que Dios hace cosas por algunas personas que yo digo solo Dios lo puede hacer. O sea, la manera como Dios atiende la oración, la manera como Dios mira las situaciones, que uno dice solamente Dios puede hacer lo que puede hacer. Yo después entendí que como Dios conoce cada proceso de nuestras vidas, por eso Dios actúa de la manera que Él quiere. ¿Cuánto lo creen? Él actúa de la manera, porque Él conoce nuestro proceso. Y el claro más fácil es, o el claro más ejemplar es Moisés. D.L. Moody, un gran comentarista, usted lo puede leer un día, dice lo siguiente: Moisés pasó 40 años en Egipto pensando que era alguien. Luego pasó 40 años en Madián aprendiendo que no era nada. Luego 40 años en el desierto descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que entiende que no es nada. Vuelvo y se lo leo. Moisés pasó 40 años en Egipto pensando que era alguien. 40 años en Madián aprendiendo que no era nada. 40 años en el desierto descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nada. ¿Sabe? Frente a nuestra incapacidad, frente a nuestra manera de entender que las cosas se nos salen de control, podemos comprender la intervención de Dios. Hace 8 días una señora en la segunda reunión me decía: pastor, ¿pero qué pasó con su hijo? Cuénteme, porque yo viajo para Venezuela el lunes. Y yo le dije: no, tengo que escuchar la predicación cuando la suba, porque me tengo que contarlo el otro domingo. Frente a nuestra incapacidad. Y usted recuerda que hace 8 días le conté lo que había pasado con el niño y mi mamá. Yo le conté que estábamos ahí. Cuando yo estaba ahí, que le dije: Señor, ya no sé qué hacer, reconozco mi incapacidad, ministro, predicador, pastor, pero estaba ahí diciéndole: Señor, yo reconozco mi incapacidad. Yo le di un texto que Dios me dio, y ¿saben qué manera entendí que Dios miró? Nosotros teníamos que enviar a consignar todos los lunes lo que entraba a la iglesia. Habla cuenta de una iglesia central. Yo mandé a consignar esa semana, y estuve con mi esposa en la clínica, cuando me suena el teléfono. Y me llama la persona que mandamos a consignar con una hermana. Y mire lo que me dice. Me dice: pastor, lo que pasa es que yo iba a consignar el dinero, pero sentí en mi corazón fuertemente que no debía consignar. Dios me puso que lo llamara. ¿Qué necesita? Nosotros estábamos sin un peso. Nos ha comprado unas cremas a los niños, al niño, que nos pidió el médico. Y yo dije: Dios sabe lo que está pasando. Dios tiene control de la situación. Y me llama y me dice esto. Yo efectivamente llamé, le respondí, le dije: mira, estoy en la clínica, está pasando esto, necesito que te vengas para acá. Yo entendí algo: Dios no es indiferente a nuestra necesidad. Dios no es un Dios indiferente, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Así como Dios sabe que cometemos errores, porque Dios sabe que cometemos errores, y así como Dios sabe que hemos pecado, porque Dios sabe cuando usted y yo pecamos, debemos entender 2 cosas. Número 1, que Dios perdona nuestros pecados, pero número 2, que Dios conoce nuestra aflicción. Y Dios perdona nuestro pecado, que a veces se nos olvida eso, pero también conoce nuestra aflicción.
Y yo de esta manera pude vivir algo tan hermoso como eso. Dios miró e intervino. Y se acuerda que hace 8 días estábamos haciendo también un paralelo con el Salmo 100. Quiero que vuelva conmigo al Salmo 100, por favor, para seguir mirando a la luz de este Salmo y del pasaje que estamos viendo del libro de Éxodo. Salmo 100. ¿Lo tiene? Estamos en el versículo 5. Porque bueno es Dios, que fue lo que miramos hace 8 días, y para siempre su ¿qué? Misericordia. ¿Para siempre su qué? ¿Sabe? La palabra misericordia es la palabra hebrea chesed. ¿La palabra qué? Chesed. Pero me gusta que algunos comentaristas dicen que la palabra misericordia ellos dicen que esta palabra misericordia es una línea teológica de todo el Antiguo Testamento. Es una línea transversal que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Usted me dirá, ¿por qué, pastor? Algunos dicen que ni siquiera en algunos idiomas tiene traducción la palabra chesed. Ya hay autoridades bíblicas que dicen que es que esta palabra resume de una manera efectiva el carácter de Dios. ¿Por qué todo esto? Mire las traducciones que tiene: bondad, misericordia, benevolencia, todo lo que usted quiera que es bueno en función del ser humano. Todo lo que usted quiera que es bueno en función de un Dios que se interesa por su creación, de un Dios que interviene en su creación. ¿Qué es Chesed? Chesed lo que hace es describir el pacto de amor que Dios tiene con usted y conmigo. Ese amor, esa misericordia, esa bondad apasionada que Dios tiene. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esa palabra chesed? Que la palabra chesed, misericordia, bondad, todo lo que usted quiera buscarle sinónimos, porque es muy difícil de traducir. La mayoría de autores dicen que es la habilidad que tiene Dios para pagar con amor a su pueblo, aunque su pueblo no le pague de la misma manera. Por eso es una línea transversal en el Antiguo Testamento. Es decir, que aunque usted sea infiel, Dios es fiel. Dios no va a decir, ay, ¿usted otra vez? 0 y van cuántas, no sea descarado. Porque uno es así, ¿o no? Uno es así. A mí me ha pasado, y yo amo el servicio y amo la obra, pero hay gente que le digo, Señor, ¿otra vez en lo mismo? ¿Otra vez en lo mismo? Pero Dios no es así. Por eso es una línea transversal. Porque aunque usted y yo a veces somos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo dice, para siempre es su misericordia. Ese chesed está hablando de un Dios que ama de la misma forma, que tiene la capacidad de amar aunque usted y yo a veces seamos infieles. Por eso le dije que Dios siempre nos va a perdonar. Al corazón contrito y humillado, ¿quién no desprecia? El Señor. Aunque le hayamos pagado mal, Dios está presente. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, interesado. Miró Dios. Nada se sale de su control. Pero eso no importa la situación por la que usted esté pasando, Dios está presente. Dios está mirando. Y la última parte del Éxodo, capítulo 3, dice, capítulo 2, versículo 25, y los reconoció Dios. ¿Los qué? Los reconoció Dios. ¿Sabe qué? Cuando empecé a mirar un poquito el tema, el texto, de algunas variantes del pasaje, me encontré que hay maneras y me gustó mucho una transliteración que puede decir, y los reconoció Dios, o lo que dicen algunos autores que traducen del hebreo es, Dios los tuvo en cuenta. Y los reconoció Dios. Pero algunos autores, cuando hacen la transliteración y hacen el desarrollo del análisis morfológico y semántico, dicen Dios los tuvo en cuenta. ¿Qué es esto? Que el Dios eterno, soberano, me tenga en cuenta. ¿Usted a quién tiene en cuenta? ¿Cuántos hemos hecho cumpleaños o asados familiares? Que uno hace un cumpleaños y viene todo el mundo. Pero ¿usted a quién le sirve primeras? Al que tiene más presente, ¿cierto? Guárdele a su papá, guárdele a su mamá, guárdele al abuelo. Así usted porque lo tiene que presente, lo tiene que en cuenta. ¿Sí le ha pasado o no? Otra posible traducción es Dios se puso en acción. Dios se puso en favor del pueblo que clamó, que reconoció y que entendió que Dios los estaba viendo. Dios se puso en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios interviene. En respuesta a su fidelidad, Dios interviene. Dios no se queda cruzado de brazos. Dios interviene. Dios actúa. ¿Cómo lo hace Él? Dios lo puede hacer de muchas maneras, porque Él es soberano. Pero lo más hermoso es saber y tener la convicción en el corazón
que Dios nos tiene en cuenta, que no somos indiferentes para Dios, que Dios interviene. Salmo número 100, la última parte del versículo 5, mire lo que dice. Y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es por todas las generaciones? Lo que hemos venido hablando, su misericordia, que ya explicamos qué era. ¿Sabe qué me parece hermoso? El salmista David, o el escritor, resalta y adora a Dios como una respuesta natural de un corazón que entiende a un Dios que interactúa en su entorno, en su futuro, en su presente, en su diario vivir. Su adoración y mi adoración no debe ser solamente la que usted brinda en este lugar. Su adoración y mi adoración debe ser en el entorno en el que nos movamos, porque sabemos que Dios está interactuando a favor suyo y mío. Por eso es que el concepto que tenga de Dios va a cambiar mi actitud frente a las situaciones difíciles o a las situaciones complicadas. Porque dependiendo del concepto que tenga de Dios, me podré enfrentar a X o Y situación. No sé si me estoy dando a entender. Es un pueblo que le cambia la situación, pero es un pueblo que entiende y tiene claro quién es Dios, y un Dios que interactúa y va en función de su pueblo. Por eso es que su adoración debe ser el resultado del carácter o el concepto que usted tiene de Dios. La pregunta es, ¿qué concepto tiene de Dios? Algunos pensamos, y repito como comencé, que Dios es como el mandadero que yo tengo que orar y Él tiene que responderme. Eso no es antibíblico. Eso no pasa de esa manera. ¿Qué concepto tiene de Dios? ¿Solamente un Dios proveedor? ¿Solamente un Dios sanador? ¿Solamente un Dios castigador? ¿Qué concepto tiene de Dios? El pueblo tenía claro el concepto de Dios. ¿Usted qué concepto de Dios tiene? Dependiendo del concepto, de esa misma manera usted va a asumir la vida, los problemas y las dificultades que se le presenten. Pero el texto termina diciendo que Dios se involucró, que Dios tuvo en cuenta, que Dios se puso en acción. Y creo fielmente que el Señor hoy en día sigue trabajando en función, interviniendo a su pueblo. Pero a un pueblo que le reconoce, que es fiel, que le ama, que le busca, que sabe su condición. A ese pueblo y en función de ese pueblo es que Dios viene. Solamente pregúntese, si eso no ha pasado, ¿en qué condición tiene a Dios? ¿Cómo está Dios? ¿Por qué no cierra sus ojos? Y vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Y vamos a orar al Señor. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.